¿Te imaginas pedir todos los deseos que quieras y se hagan realidad? Pero cada deseo lo tendrás que pagar muy caro. Te contaremos la historia de la linterna de los deseos perdidos. Acompáñenme. Héctor era un solitario caminante nocturno y un comprador compulsivo. Cuando algo le llamaba la atención, no dudaba en adquirirlo. Una noche, mientras deambulaba por un mercado de pulgas, un objeto en particular capturó su mirada: una antigua linterna. Fascinado y considerando su buen precio, decidió comprarla, pensando que encajaría perfectamente en su habitación de estilo un tanto hippie. Con entusiasmo, Héctor llegó a su casa, entró en su cuarto, apagó todas las luces y encendió la linterna. Pero, al hacerlo, un denso humo lo rodeó. Sorprendido, creyó que quizás se había estropeado rápidamente o que algún cable no estaba en buen estado. Sin embargo, al examinar, notó que estaba en perfectas condiciones. Colocó la linterna nuevamente en su sitio y se acostó a dormir. Al día siguiente, Héctor se despertó más tarde de lo usual. Su alarma no sonó. En su apresuramiento para no llegar tarde al trabajo, se detuvo un momento y recordó con nostalgia a su madre. Ella siempre tenía lista la comida y nunca se retrasaba. Desde su fallecimiento, Héctor había aprendido a valerse por sí mismo. Después de alistarse, Héctor llegó a su trabajo, un lugar que siempre encontraba deprimente. Aunque no disfrutaba de lo que hacía, necesitaba el dinero. Su jefe, una persona gruñona, siempre encontraba una queja, sin importar cuán bien Héctor realizara su labor. Cansado y frustrado por la falta de reconocimiento y el trato injusto, Héctor concluyó otra extenuante jornada laboral. Al llegar a casa, se desplomó en su cama. Antes de cerrar los ojos, se sumergió en pensamientos sobre cómo anhelaba ser una persona exitosa y reconocida. Se quedó dormido con esos deseos en mente, pero la noche no trajo descanso. En cambio, estuvo plagada de sueños extraños. En uno de ellos, Héctor se encontraba en una especie de subterráneo. De la oscuridad emergió una figura imponente y aterradora. Era una sombra oscura, con ojos rojos penetrantes y una sonrisa malévola que se extendía de oreja a oreja. La sombra se acercó a Héctor, susurrando palabras que revelaban su identidad como guardián de la linterna de los deseos perdidos. Le hizo saber que tenía el poder de cumplir cualquier anhelo, pero también advirtió sobre el alto precio que conlleva cada deseo concedido. Héctor, confundido y sorprendido, intentó procesar la revelación de que la linterna que había adquirido en el mercado de pulgas no era un objeto común, sino uno mágico y potente. A pesar de las advertencias, la tentación de ver sus deseos más profundos realizados fue muy fuerte. En un acto de audacia, Héctor sintió la urgencia de pedirle a la sombra el deseo de ser exitoso y reconocido en su trabajo. La sombra asintió lentamente y con una última sonrisa siniestra, se desvaneció en la oscuridad. Al despertar al día siguiente, Héctor sintió una inusual confianza y determinación. Observó la linterna que permanecía encendida, algo que le pareció extraño, ya que recordaba haberla apagado la noche anterior. Supuso que quizás tuviera relación con el extraño sueño que tuvo. Al llegar al trabajo, notó de inmediato que algo era diferente. Su jefe, que solía criticar cada detalle, ahora lo felicitaba y le anunció un inesperado ascenso. Sus colegas lo miraban con admiración y respeto, como si de la noche a la mañana su vida hubiera dado un giro total. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Héctor se diera cuenta del precio oculto de su nueva realidad. A medida que ascendía en su carrera, su personalidad se endurecía. Se volvía frío, calculador, dispuesto a dejar atrás a cualquiera con tal de lograr sus objetivos. Las relaciones que antes valoraba se convirtieron en interacciones superficiales. Pero lo más alarmante era el deterioro de su apariencia física y las recurrentes visiones que perturbaban su sueño. La sombra del guardián de la linterna lo visitaba con frecuencia en sus pesadillas, recordando el alto precio que había pagado por su éxito. Después de años sin contacto, su hermana apareció inesperadamente. Con una mirada cargada de dolor y lágrimas en sus ojos, le transmitió la devastadora realidad. La muerte de su madre había sido una consecuencia directa de las acciones de Héctor. Abrumado y desesperado por encontrar una salida, Héctor pensó en la linterna. Sin saber cómo contactar de nuevo con el enigmático guardián de sus sueños, decidió encenderla y expresar un nuevo deseo: regresar a su vida anterior, a pesar de ser consciente del precio que tendría que pagar. Cuando Héctor encendió la linterna, la sombra volvió a emerger.
mostrando la misma sonrisa malévola que lo había perturbado antes. A través de su mirada y su postura, la sombra dejaba claro su cruel disfrute y cuestionaba silenciosamente si Héctor estaba dispuesto a pagar el alto costo de su deseo, con determinación y la esperanza de recuperar lo que había perdido. Héctor asintió. Estaba dispuesto a asumir cualquier consecuencia. En un parpadeo, la sombra desapareció y Héctor se encontró nuevamente inmerso en la rutina y monotonía de su vida anterior. Sin embargo, las cosas no eran exactamente como solían ser. Héctor pronto descubrió que, durante su corta etapa de éxito, había desperdiciado oportunidades valiosas. Los colegas que antes lo admiraban, ahora lo miraban con indiferencia o desdén, y su jefe lo observaba con un aire de desaprobación evidente. Afligido, Héctor entendió que, en su afán por destacar, había perdido su esencia, y con ella, su verdadera felicidad. Decidido a recuperar lo que había perdido, Héctor se adentró en el misterio de la linterna y la enigmática sombra. En sus pesquisas por la web, encontró un foro especializado en lo paranormal, y allí dio con Elena, una erudita en mitología y lo oculto. Le relató su experiencia y le suplicó ayuda para liberarse de la maldición de la linterna de los deseos perdidos. Intrigada y cautivada por el relato de Héctor, Elena propuso un encuentro cara a cara. Al reunirse, ambos indagaron en la historia de la linterna. Descubrieron que su origen se remontaba a una leyenda antigua. Un genio había sido aprisionado por un hechicero malévolo y desde entonces otorgaba deseos, pero siempre a cambio de almas. Mientras investigaban, Elena palideció y su semblante se tornó serio. Héctor, preocupado, le preguntó qué sucedía. Con voz temblorosa, ella respondió que lo que acababa de leer era alarmante. Había solo una manera de liberar al genio y romper la maldición: encontrar a alguien dispuesto a ocupar su lugar, hacer un deseo que contrarrestara al inicial, y luego seguir una cadena de 7 deseos, independientemente de las nefastas consecuencias que pudieran traer. Héctor inició una búsqueda frenética para hallar a alguien dispuesto a asumir su sombrío destino. Sin embargo, cada vez que creía haber encontrado a alguien, la sombra se manifestaba, seduciendo a los posibles candidatos con promesas tentadoras y falaces. Después de varios intentos fallidos, Héctor conoció a Laura, una joven que, tras perderlo todo, estaba dispuesta a cualquier sacrificio con tal de darle un giro a su adversa realidad. Aunque Héctor la previno sobre los riesgos de la linterna de los deseos perdidos, Laura estaba resuelta a asumir el desafío y ocupar su lugar. Tras expresar su deseo, Héctor experimentó una sensación liberadora. No obstante, comprendió que ahora recaía sobre él una responsabilidad, la de prevenir a otros sobre el engaño de la linterna y evitar que más almas fueran condenadas por su poder. Hasta aquí ha llegado esta terrorífica historia. Esperamos que te haya gustado. Comenta, ¿te atreverías a pedir un deseo a esta linterna? Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún material del canal. Nos vemos la próxima vez que el terror llame.